Hoy voy a predicar bajo el tema escondido por el miedo. Diga conmigo, escondido por el miedo. Grítalo duro, escondido por el miedo. Grítalo duro, porque puede haber un hombre con un R15 pero escondido para allá por esa montaña con miedo. Dígalo duro, escondido por el miedo. Mire, cuando uno analiza y se da cuenta, el asunto es que el miedo, por el miedo se han perdido batallas, por el miedo se han perdido guerra, por el miedo hay gente que no ha logrado, hay gente que no ha salido de ser obrero por el miedo. Oí un hombre decir que su papá es un carpintero y trataron de llamarlo a una empresa para que exhortara todo y agarrar una cantidad de dinero para pagar, y cuando llegó a la familia le dijo, oye, me salió un trabajo, un negocio de una cantidad de dinero para el asunto, ya una carpintería gigante, pero yo tengo miedo. Y por ese miedo, dice él, que su papá terminó y murió siendo un pobre carpintero. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, el miedo a fracasar, el miedo de quedar debiendo un poco de dinero. La gente por el miedo ha sido terrible. Hay gente que por el miedo, hermano, para ir al baño tiene que despertar el hijo, despertar el esposo por miedo, porque el miedo se ha invadido de una manera tremenda, que el miedo ha traído ruina de una manera tremenda. El miedo ha puesto a gente a vivir de una manera tremenda, pues, porque el miedo parece que, oye, la gente se asusta, la gente está pendiente. Un asunto tremendo, porque el miedo ha invadido una cantidad de gente, ha invadido pueblos, ha invadido naciones, ha acabado con hogar y ha acabado con matrimonio por el miedo, porque el miedo es tremendo. Por el miedo hay gente que no ha hablado, por el miedo hay gente que ha estado pagando prisiones, por el miedo hay gente que ha estado viviendo una vida por miedo a hablar. El miedo es lo que va a decir, bendito el nombre de Jesús. Pero cuando uno analiza de dónde salió el miedo, cuál fue el primer hombre que expresó miedo, cuando uno comienza a leer las escrituras, uno se da cuenta que el miedo comenzó en Génesis, y el primer hombre que expresó miedo, el primer hombre que abrió su boca para decir tuve miedo y me escondí, fue Adán en el huerto el día que pecó. El miedo vino por el pecado, el miedo lo transmitió al pecado, el miedo lo transmitió a Adán. Bendito el nombre de Jesús, aleluya, porque Dios, el modelo de Dios con el hombre, Dios no hizo el hombre con miedo, sino que le entregó espíritu de poder, bendito el no de cobardía. Pero el pecado transmitió miedo, pero en esta noche el espíritu de Jehová va a reprender el miedo, y hay gente que va a agarrar abrigo esta noche, hay gente que se va a levantar, bendito sea Dios, como un Gedeón. Mira, hay gente que no recibe a Cristo por miedo, ¿vale? Hay gente que se pierde y va al infierno por miedo al esposo, por miedo a esto, otro por miedo a fracasar, porque un día avanzaron y fracasaron, o un día lo intentaron en el evangelio, oye, y el asunto no le salió bien, y eso entonces les transmitió, ¿qué? Les transmitió un miedo, y por ese miedo, oye, ella siente, oye, yo, porque hay gente que no le quiere para allá Dios, hay gente que quiere llegar al evangelio y quedarse y dando fruto, pero tiene como miedo, el miedo si fracaso, el miedo si no puedo avanzar, el miedo si me aparto. Pero en esta noche viene una palabra para ti, para la gente que el miedo lo tiene esclavizado. Bendito el nombre de Jesús, aleluya, porque el miedo es un asunto transmitido por el pecado, aleluya. Pero Cristo hoy levantará de nuevo una generación que no tenga miedo, que no tiemble ante nadie, una generación, aleluya, gloria a Dios. Dios te va a dar la fuerza si te reconcilias esta noche, Dios te va a dar la fuerza para vencer, porque no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Dios te está llamando, levántate, salte de ese miedo, bendito sea Dios, levántate de tu silla, aleluya, porque cuando te levantas, la Biblia, bendito el nombre de Jesús, enseña, bendito sea Dios, aleluya, que no es con la fuerza humana, que no es con una espada, que no es con un armamento, que es con su Santo Espíritu. Aleluya. Pero el hombre peca en el huerto. El hombre falló en el huerto.
Dios le entregó instrucciones en el huerto, le entregó instrucciones al hombre y le dijo: de todos los árboles puedes comer, menos del árbol del bien y el mal, porque el día que comas morirás. Le dio instrucciones, porque Dios siempre ha sido un Dios de instrucciones y le ha dado instrucciones a la gente. Pero apareció Satanás, que el Señor lo reprenda, metido dentro de la serpiente, engañando a la serpiente y después engañando a Eva y diciéndole: come. Así que Dios dijo que no puedas comer de ninguno de los frutos del árbol. No come, porque Dios sabe que será como Dios. Por eso es que trataba de poner a Dios como embustero. Por eso es que uno está predicando y el diablo le está hablando en la mente a la gente. La gente a veces piensa que son mente de ellos y le está diciendo: eso es mentira, lo que están hablando es mentira. Oye, tú estás muy joven para llegar ahí, tú estás muy joven para esto, tú estás muy joven para esto. Este evangelio es talla única, esto le queda bien a todo el mundo, porque esa es la meta de Satanás: transmitir tu miedo y apartarte de Dios y esconderte en los árboles y esconderte en los vicios y esconderte en muchos pecados. Pero en esta noche venimos tumbando todo árbol, tumbando todo miedo, tumbando toda cobardía. Bendito sea Dios, porque hoy es la noche que te salve, hoy es la noche que te reconcilie, hoy es la noche que tenga un encuentro con el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Corre, bendito sea Dios. El miedo te puede matar, pero Cristo te da vida y vida en abundancia. Aleluya. El miedo es tremendo, hermano. El miedo es tremendo. Y una gente que se trasnochó una noche porque estaban haciendo una vigilia y comenzó asuntos. Estaban en un campo y comenzaron a ver que unas manos los llamaban. Y aquellos terminaron hasta la vigilia y se encerraron en la habitación, porque dice que cada vez que alumbraba más o menos las luces, veían unas manos llamando. Y cuando amaneció, eran unas hojas de banana, de la mata de banana, que el viento las estaban secas y el viento las movía, porque es que el hombre tiene miedo. Usted va de día a cualquier parte, pero cuando cae la noche, usted siente como miedo, usted siente como eso. Cuando yo estaba sentado ahí, que Dios me dé esta palabra, me dijo a mí: por eso fue que Cristo, el modelo es de Cristo. Por eso hoy hablaba con un pastor y hablábamos algunos temas y me decía que mucha gente ve y que uno ve cómo cayó Pablo, cómo cayó este hombre David, y cómo cayeron hombres que pecaron, hombres que cómo cayó Pedro también, y que oye, nosotros debemos de cuidarnos. Y después en la conversación llegamos: sí, pero el modelo mío no es David, el modelo mío no es Pedro, el modelo mío es Cristo, que nunca cayó y caminó en este mundo. Y Cristo no tenía miedo, despedía los cultos y se iba solo al monte, se iba solo a la montaña. Bendito sea Dios. Y yo le vine a decir a esta iglesia que tú tienes a Cristo por dentro. ¿Por qué le tiene miedo a ese brujo? ¿Por qué le tiene miedo a esa bruja? ¿Por qué le tiene miedo a esa enfermedad? Cristo se va a llevar el cáncer, se va a llevar se va a llevar la diabetes. Levanta tu mano y alaba a Dios, que no hay miedo, que no hay miedo. Alaba a Dios, que yo siento a Dios que se va a levantar gente como Gedeón. Mire, ¿ves de cuenta tú? Que la mayoría de los planes, ya porque lo quitaron, pero la mayoría de los planes, como Clineja, como Jesús, toda esa gente estaban presos en la cárcel, pero estaban libres. O sea, ya habían pagado su condena. ¿Y por qué estaban en la cárcel? Con 25 hombres armados y armamento. Por miedo en la calle, por miedo a la gente, por miedo. Sí, por miedo. Por eso es que tú se das cuenta que no, que yo soy el que mando aquí, que tal. Tú mandas, pero a que tú no caminas la calle, a que tú no bajes al mercado, a que tú no te sientes en un restaurante a comer. De repente la mayoría de ellos nos están oyendo algunos y están montados en las matas. Ve, el miedo lo alejó de su familia, lo dejó de la sociedad. Y ellos no entienden que aunque tengan R15, y aunque tengan lo que tengan, y aunque ande con las reguillas, con lo que ande, pero anda con un miedo terrible. Pero la Biblia dice que el Hijo del Hombre libertar esta noche será verdaderamente libre. Cristo te va a libertar si sueltas el R15, si sueltas eso, aleluya, y vas a caminar ya no con R15, sino con el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Miedo, hermano.
Gente que se la da terrible y ellos no se dan cuenta que están abrazados con un miedo. Miedo. ¿Dónde están los enemigos? Están pues cuidado. Aquella zona yo no puedo caminar. Cuidado. Por miedo. Porque es que lo agarró un miedo terrible. Lo agarró un miedo tremendo. Yo fui a las minas a predicar por ahí. Dios mío, no se da cuenta. Rodeado un asunto. Otra alcabala. Y abrieron los bolsos y revisaban. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Una cosa terrible. Hasta el mismo delincuente revisando bolsos. Una cosa que según lo hacía era la guardia. ¿Y qué pasa aquí? Y ellos me explicaron, no, es por cuidarnos. Que no vaya a entrar alguien con un armamento, hace un cambio. Así es las prisiones. El plan pone gente para que revise a todo el que llega. Revisan más que hasta la misma guardia. Y uno pregunta por qué. Antes cuando estaban todos esos carros, no, es por miedo que alguien puede entrar. Entonces es miedo, porque el miedo es una cosa espiritual. Lo transmitió al pecado. Miedo. Por eso es que el presidente que teníamos, hermano, por el miedo hizo un asunto terrible y acomodó terrible. Y ahí lo alcanzó el miedo. Porque todo lo que la mano humana haga para asegurarse, pastor, todo lo que la mano humana haga para asegurarse va a terminar derrotado. Porque el único que está seguro es en el castillo, como dijo David. Tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza. Bendito sea Dios. Hay miedo en el hombre que no tiene a Cristo. Hay miedo en la mujer que no tiene a Cristo. Pero hay poder. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces. Sea valiente. ¿Dónde se ven los valientes? Pues? Los valientes se ven aquí sirviéndole a Dios. ¿Dónde se ven los valientes? Porque hay gente que quiere pastorear, pero una iglesia llena que tenga autobús y todo. Pero valiente es el que se viene para acá, así como este hermano aquí, atravesando un río todo oscuro, todo crecido, de valiente. Ahí es que están los valientes, a los que le servimos a Dios. Y de repente nunca vemos ni una bicicleta, pero le servimos a Dios con pasión. Los que le servimos a Dios y nunca tenemos una cama buena. Los que le sirven a Dios y nunca a veces tienen una casa buena. Pero esa gente no tiene miedo, aleluya, de seguir sirviéndole a Dios. Como dijo aquel salmista Asa, que dijo, por poco rebanan mis pasos, por poco se deslizan mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces el salmista dijo, hasta que me entregue el santuario de Dios, hasta que entregue el santuario de Dios. Porque cuando uno se sale del santuario, cuando uno se pone a ver alrededor, uno le da miedo. Pero en esta noche Dios abre los ojos, que más grande el que está contigo, más grande el que está en tu iglesia, más grande el que está en tu familia, es más grande que los que están con ellos. No le tenga miedo a 10,000, ni a 5,000, ni a 40,000. Bendito sea Dios, porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Mira, si el hermano pastor comienza, ese hombre no es hombre, no ese cuero de él no es para el miedo. Pero si entrar en miedo, ¿quién va a estar allá en el palmar? ¿Quién va ahí? Se logrará todo. Se pagará el sonido según de $3,000. Se pagará esto. Se comienza uno con un miedo, hermano. Por eso es que muchas iglesias de nosotros estamos en grandes necesidades. ¿Por qué? Porque el mismo miedo a veces, el miedo de empeñarnos con algo y echar para adelante. ¿Sabe qué hicieron las hermanas en la iglesia? Y hace un mes la compraron. La presidenta se paró un día y dijo que había que comprar un autobús. Le dijo a las damas y comenzaron a vender besos, y a vender besos, y a vender besos, y a vender besos, y a vender besos. En estos días fueron y compraron, no compraron el autobús, pero compraron una camioneta para ella día su respaldo. Y la muchacha dijo, vendiendo besos, hermano, vendiendo besos. Dijo, eso es para al menos, aleluya, comenzar a movernos ahí. Pero la meta es el autobús, vendiendo besos, hermano, haciendo besos de coco. Es el nombre de Jesús, aleluya. Porque el diablo quiere transmitirnos que no se puede. Por eso hay gente que no ha aceptado a Cristo, tiene hasta miedo. Quiere aceptar a Cristo, pero tiene miedo. Tiene miedo a qué va a pasar. Tiene miedo. Bendito sea Dios. Pero dice que Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? Y Dios te está llamando esta noche. Dios te está llamando esta noche. Dios te está llamando esta noche. Dios quiere sacarte de ese miedo. Dios quiere sacarte, bendito el nombre de Jesús, y plantarte y llenarte de su Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Aleluya. Escondido por el miedo, hermano. El miedo escondido a la gente. Al miedo.
que escondió al primer hombre. Adán transmitió ese miedo. En Adán hay derrota. En Adán hay miedo. En Adán hay fracaso. En Adán no hay victoria. En Adán hay ruina. ¿Ve? Pero en Cristo Jesús, que es el primer Adán, que es el segundo Adán, perdón, en Cristo hay victoria, porque entonces apareció el segundo Adán, apareció a sacarnos de las desgracias donde nos metió Adán, del desorden donde nos metió Adán, del miedo donde nos metió Adán. Es el nombre de Jesús, aleluya. De repente es como humano que a usted de repente lo visite un miedo, sí, lo visite, aleluya. La Biblia dice que cuando el profeta le fue a llevar la palabra a David, le dijo, le vino un visitante, aleluya, y en vez de matar una de sus ovejas, mató fue la única que tenía aquel hombre, porque le vino un visitante del camino, y ese visitante, ¿sabe quién fue? Fue el deseo carnal que visitó a David. Ese visitante fue el deseo carnal, y en vez de tomar una de sus mujeres, quitó la única mujer que tenía un amigo de él, un herrero de él, bendito sea Dios, y él le dijo, lo visitó, aleluya, un caminante del camino, lo visitó, hacia el nombre de Jesús, le vino un visitante. A ti te puede visitar el miedo, puede llegarte el miedo, pero enseguida lo reprendemos en el nombre de Jesús, aleluya, porque reconocemos que tenemos a Cristo por dentro, y la gente que tiene ese modelo de Cristo no tiene miedo a las tinieblas, no le tiene miedo a los demonios, no le tiene miedo a la guerra, y no tiene miedo de levantar sus manos y alabar a Dios. Levante su mano y diga, aquí no hay miedo. Levante su mano, no se quede así, porque yo no soy de esa gente que le va a decir a usted, levante la mano y quién tiene flojera. No, yo no engaño al pueblo, yo sé engañar al pueblo. ¿No he visto eso? Sí. Levanten la mano los que se van para allá, para el infierno. Entonces uno levanta la mano y ellos creen que se la están luciendo. Lo que están es engañando al pueblo. Ven, o se levante la mano la gente que se ve el cielo, pues. Y levante la mano la gente que no tiene miedo. Aleluya. Gloria a Jesús. Mira, hermano, hay gente enferma hasta por el mismo miedo, porque hay gente que usted a veces lo ve, yo sé que a veces sentí como algo de miedo en algo, es algo como normal, aleluya, gloria a Dios, pero cuando usted comienza a tener un miedo de una manera tremenda, un miedo que hay gente que tiene que prender todas las luces para poder dormir, hay gente, es un asunto terrible, tremendo, entonces, oye, Dios mío, ¿qué es eso? A mí me dijo un hermano, es que cada vez que yo voy a ayunar, yo tengo que estar en un lugar que nadie hable, que nadie tal, y yo dije, cuando yo me arrodillo, pueden sonar gandola, lo que suene gandola, lo que sea, cuando yo me arrodillo, yo como si me despego de todo, a mí me pueden tocar, está prohibido en la casa que cuando yo tengo mi momento de intimidad, quien llegue, el hombre está ocupado, el hombre está así, pero está ocupado, el hombre está ocupado, sea para campaña, no campaña, para que pague, no pague, para cobrar, si es para cobrar más rápido, que diga que no, bendito sea Dios, que el hombre está ocupado, hermano, pero hay un miedo que mantiene a uno tremendo, hay un miedo que uno tiene como, y Satanás viene transmitiendo ese miedo, lo transmitió el pecado. Yo quiero que usted entienda aquí, aleluya, en lo que leemos de dónde salió el miedo y cuál fue el primer hombre, pues, que transmitió ese miedo. Tuve miedo y me escondí. Mira, voy más allá. Hay gente que tiene miedo hasta soltar la palabra profética en su iglesia. Hay gente que tiene miedo porque me van a poner en disciplina. Tengo miedo porque me van a sentar, que me siente, pero no puedo tener miedo. Si Jehová me está hablando, tengo que hablar. Si Jehová me está ministrando, tengo que administrar. Tengo que confrontar el asunto. Bendito sea Dios. Pero hay gente que por el miedo, Satanás le tiene la boca. Alabe a Dios, alabe a Dios, alábalo. Aleluya. Por el miedo tuvo el pueblo de Israel 7 años. 7 años comiendo miseria. 7 años pasando hambre. 7 años comiendo las migajas que le dejaba el pueblo de Egipto cuando llegaban todos los de Madián, cuando llegaban todos esos madianitas, hermano, le dejaban la miseria, porque se venían como langosta, se venían en multitudes con sus camellos, con su gente, y cuando el pueblo sembraba, que estaba a punto de recoger los melones, estaba a punto de recoger las huyamas, entonces aparecían toda esa gente, los de Madián, y comenzaban a acabar todo, y los que quedaban le metían hasta los camellos, y 7 años la Biblia dice que el pueblo de Israel iba empobreciendo cada
cada día. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Está sembrando por 10 años, por 7 años, y que toda la cosecha se la come y la destruye Satanás por un miedo tremendo. Si uno pierde una cosecha, si los campesinos que trabajan dicen que pierden una cosecha, el hermano donde viene conmigo, que venimos del güey, cuando uno cuenta a la gente, una de las siembras más caras son las siembras del tomate. Ellos dicen que cada mata de tomate es $1. Si son 20,000 matas de esas, son $20,000. Y ellos dicen que perder una cosecha, perder 2 cosechas. Hay gente que ha quedado en las ruinas llorando, otros que han quedado como enfermos con 2 golpes que pierde. 7 años el pueblo sembrando y otros comiéndose, y ellos escondidos en cuevas por el miedo, por el miedo, por el miedo, por el miedo, por el miedo. Tuvo Saúl 40 días con el pueblo temblando. Por el miedo Saúl comenzó a ofrecer su hija, por miedo a un hombre, por miedo a un Goliat que salía y amenazaba el pueblo. Aleluya. Yo no sé cuántos días te tiene un Goliat ahí diciendo que te vas a morir para que tú tengas miedo. Si nos moremos, nos vamos con Cristo. Nos muéranos hoy o nos muéranos mañana, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero levante su mano y alabe a Dios. Aleluya, alabe a Dios en medio de cual, aleluya, aunque haya miedo, aunque aleluya, alabe a Dios, alábalo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Escondido por el miedo. Por miedo, hermano, se han perdido tremendas oportunidades. Por miedo. Hay un amigo mío en Apure, joven, que me dice que él tuvo una revelación, oró y se acostó a dormir, y en el momentico que cerró los ojos, miró cuando un personaje, un ángel, apareció en el cuarto y le dijo: ven, que te voy a mostrar parte del reino de los cielos. Y él dice que comenzó como a salir del cuerpo, y él dice que le provocó miedo y pegó un grito y dijo: no quiero. Y cuando dijo así, despertó y vio cuando la visión desapareció. Me dijo: no estaba dormido, pero ¿sabe de qué se perdió? Se perdió de ser llevado al cielo, se perdió. Después le volvió a aparecer y él le volvió a gritar: lo que pasa es que tengo miedo. Por el miedo, aleluya. El presidente de nuestro concilio estaba en un velorio, y cuando estaba ahí viendo la gente, comenzó a orar y a gemir delante de Dios, a decirle al Señor: oye, a un milagro. Y escuchó una voz cuando le dijo: manda a abrir la urna y sóplale el espíritu de vida. Él dice que por el miedo comenzó a bañarse de sudor y se salió a caminar, y aquella voz quedó dentro de su mente, su corazón: manda a abrir la urna y sóplale el espíritu de vida. Hermano, por el miedo no hubo ese milagro ahí. Por el miedo él no vio ese milagro, por el miedo. Y yo le vine a hablar a un grupo hoy, le vine a hablar a la gente que no quiere a Cristo, que se siente como miedo de recibir a Cristo porque va a fracasar. No, chicamente, que Dios te va a dar fuerza. Y vine a hablarle a un remanente, vine a hablarle a esta iglesia, vine a hablarle a un hombre y a una mujer que se siente como miedo porque ha sentido meterse en 21 días o en 40 días o en 7 días o en los primeros 3 días, y tiene miedo de soltarle la palabra, porque mira que, ay, aleluya, y te vine a decir que el mismo que te está hablando es el mismo que te vaya. Yo siento a Dios en esta noche, yo siento a Dios en esta noche, yo siento que hay gente que sale de ese nivel de miedo, que sale de, aleluya, levante su mano y alaba que yo siento a Dios, aleluya. Aquí no hay miedo, aquí lo que hay es poder, aquí no hay miedo, aquí hay alabanza. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gente que tiene miedo de confrontar el asunto. Gente que tiene miedo, aleluya, de tener que decir la verdad. Los hombres que no tuvieron miedo, si fue verdad, le cortaron la cabeza, pero dejaron el nombre de Cristo en alto. Aleluya, fueron decapitados. Aleluya, como Pablo, como Juan, muerto como Esteban. La historia dice que Pedro con la cabeza para abajo. La historia dice que a Timoteo lo mató una avalancha de hombres, el hombre predicando, y le cayó una avalancha y lo mató. Hombres que no tenían miedo. Aleluya. Cuando a Pedro se lo llevan preso, hermano, y lo meten preso, cuando lo visite el ángel a despertarlo, a mí me alegra ese pasaje, porque dice que
Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo en medio de una amenaza terrible y que un hombre esté preso sabiendo que ya habían matado unos agentes de él y ahora que estaba preso. Eso dice que no tenía miedo. Eso dice que tenía confianza. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo voy a despertar a esa gente que no tenga miedo de soltar esa palabra, que no tenga miedo de hablar. Todo que se encargue que sea la revelación del Espíritu y que sea la palabra que necesite. No que le tengo miedo al concilio, no que le tengo miedo a esto que van a cerrar. ¿Saben la cantidad de puertas que me han cerrado a mí? ¿Saben la cantidad de puertas? Yo tengo un pastor, un hermano mío de sangre llamado Rafael Obando. Ese hombre, para yo predicar le tengo que orar un poco de día. Tengo a Jesús Obando, tiene una iglesia en Carúpano como de 500 personas y yo llevo, lo único que doy es un saludo. Tengo a Reinaldo Villarruel, que es apóstol, y cuando yo llego lo único que doy es un saludo. Pero yo no tengo miedo cuando estoy en la silla y estoy en la mesa con ellos y decirle esta cosa no le agrada a Dios. No tengo miedo, bendito sea Dios, de que cierran puertas. No tengo miedo porque yo sé que aunque estos mensajes cierran puertas, pero abren el reino de los cielos, abren la puerta de los cielos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque el miedo es del pecado. El miedo lo transmitió el pecado. Él fue el que puso miedo. ¿Ah? Hay gente que va a hacer una palabra, que le viene a traer una palabra a uno y dice, no sé, pero yo tengo como miedo. Dijiste, o es que tú tienes dudas, o es que tú no sabes explicar, o estás inventando bromas. Estás inventando bromas. ¿Ah? Porque yo eso que Dios no me dice a mí, predica esto, sino que yo voy leyendo y siento ese fuego dentro de mí y digo, este es el mensaje. Imagínate usted si Dios me dijera a mí, levántate y predique este mensaje en Lucas 5:16 y ponle por título así, muchachos. Yo no dejo ni que canten alabanza. Dame acá que tengo una palabra de Dios. Aleluya. Es el nombre de Jesús. Que no hay que tener miedo, hermano. No hay que tener miedo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros no es que andamos por ahí y alzamos a nadie, sino que en el momento de hacer nuestros cultos, en el momento, gloria a Dios, tenemos una batalla. Hay alguien que quiere como intimidarnos y eso es Satanás. Aleluya, gloria a Dios. Ponernos como miedo, escondernos como Adán. Nosotros no nos escondimos, pero venimos a rescatar unos amigos. Venimos a hablar de unos amigos. Es el nombre de Jesús. Queremos que te reconcilies hoy. Queremos que salga de ese miedo. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente que tiene un gas por aquí por dentro y ya el diablo le dice que es un infarto. Y no es que no durmió muy bien, o tiene días que no bebe sopa y vinieron los gases y se metió. Comienza con miedo. Hace 2 semanas me llamó el cuñado, unos 38 años, y lo tenían en la clínica y nos llamó a su hermana y su hermana me lo pasó a mí. Y cuando dije, Toño, ¿qué pasa? Un hombre de Dios, lo vi ahí como, no, que tengo como un infarto, me dio como un infarto. Infarto, sí, estoy mal. Y yo le dije, mira, chico, porque este es mi lema que yo cargo. Tú eres un perro de guerra, chicos. Tú eres un perro de guerra. Hasta ahora teniendo miedo. Y tú te crees que porque tú tengas miedo, si es un infarto no te vas a morir. Si es un infarto, ¿quién te va a salvar a ti? Pues el infarto, ¿quién te puede salvar? Es el único Dios. Tenga miedo o no tenga miedo. Te ponga a temblar o no te ponga a temblar. Agarra tu acordeón, que tú sabes tocar acordeón, y comienza a cantar tu mejor alabanza al Señor. Tú has compuesto canciones para el Señor. Comienza a componer tu mejor canción. Gloria es el nombre de Jesús. Como hay talentos enterrados por miedo, hermano. Como hay talentos, profecías enterradas por miedo, gente que Dios tiene llamado, bendito sea Dios, aleluya. Así que no le tenga miedo, aleluya, alabado sea Dios. Hay que soltar esa palabra, hay que hablar esa palabra, hay que predicar esa palabra. Mira, dígame usted si el pan de vida, pues el ministerio Pan de Vida hubiera tenido miedo a toda la guerra que han tenido ellos en estos lugares, a toda la guerra que han tenido. Yo estaba un día predicando una vigilia que me invitó el hermano Derimi y fui a la cárcel que me invitó y cuando estoy allá, llegué cuando amaneció, en la mañana se escuchó unos batazos y como unos tiros. Hermano, y vi cuando ese hombre peló por la Biblia.
Y uno cuando oye una cosa de eso, uno más bien quiere como acomodarse en un rinconcito. Y vi cuando Emily pegó la Biblia antes que ese hombre gritara, y ese hombre estaba en el medio de esa gente, dispuesto a agarrar el muchacho, lo que sea, no fue que lo que pasó, hablaron ahí, pero dispuesto, porque el hombre de Dios, aleluya, o es el nombre de Jesús. Yo he caminado las calles, yo estaba por Maturín y vi una banda, vi una gente, hermanos, que pelaron por machete y otro peló como por un revólver. Una gente de Pinto Salinas que yo conocía ahí en la Chicharronera, conocido como Chicharronera, ahí cuando se ve entrando a Maturín, y yo pegué un brinco y caí en el medio de ellos dos con la Biblia. Es el nombre de Jesús, aleluya. Se ha presentado asunto en la calle, he pegado un brinco. Vi una muchacha que tuvo un accidente y la vi pegando gritos, casi muerta, y pegué un farto y comencé ahí mismo a entregarle al Señor. La gente que no tiene miedo son la gente que Dios comienza a usarlo para eso. La gente que tiene miedo, tengo miedo que me van a decir en el hospital, tengo miedo si levanto la boca aquí, tengo miedo esto aquí. Hubo un día que se me presentó una situación a mí por las vidas pasadas que yo viví, y me radiaron por apure la cédula, y cuando me radió la guardia se dio cuenta que estaba solicitado y me agarraron y me metieron preso, aleluya. Y cuando me metieron ahí, que yo levanté la voz y comencé a predicar, me dijeron que tenía que bajar la voz. Jesús aquí estaba perturbando el asunto, y yo dije: quien metió a este hombre preso, quien metió a este loco preso fueron ustedes, y yo soy predicador. Si pasó un pasado, algo en un pasado, y no me han borrado, no es culpa mía, pero para yo callarme la boca aquí, ustedes tienen que soltarme o tienen que darme castigo acá, pero yo voy a gritar mientras esté preso aquí, que Dios liberte a estos presos. Y me dieron: tú lo que estés loco, chico. Porque yo sabía que estaba un hombre de Dios restiado, dispuesto a aguantar planazo. Aleluya. Pero gritaste de cualquier calabozo, pega gritos que Cristo viene. Oh, gloria al nombre de Jesús. Claro, no estaba el asunto tampoco así tan endemoniado como está el gobierno ahorita, que más gente. El asunto hace años eso, es el nombre de Jesús. Yo no sé qué pasaría ahorita, que según desaparece gente y todo el asunto, hermano, pero no tenemos miedo. ¿Por qué no tenemos miedo? Desde que yo descubrí que el miedo lo transmitió al pecado, entonces desde ahí yo lucho. No es que no me ha visitado miedo, no es que yo a veces he sentido el asunto, es el nombre de Jesús, aleluya, pero enseguida me sacudo. Es como cuando llega un mal pensamiento y uno lo agarra y le da un batido contra el suelo y lo pisotea, porque a uno le llega todo eso, malos pensamientos, ¿verdad, pastor? Le llega todo eso, le llega hasta el desánimo uno de arrodillarse, y le llega hasta el desánimo de no leer la Biblia. Pero cuando uno no tiene ganas de leer la Biblia, entonces que me he puesto a leer la Biblia. Cuando uno tiene ganas de orar, entonces, oh, gloria al nombre de Jesús, entonces yo vine a despertar guerrero. ¿Sabe por qué? Porque ya yo siento que ya yo estoy de pasada, ya yo siento que mi tiempo se está acabando. Yo quiero levantar que haya de mi espíritu gente que no tenga miedo, que no venda el mensaje, aleluya, que suelte la palabra. Amashama, gloria a Dios, que a donde Dios le ve el escenario, ay, 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 yo siento a Dios, yo siento que se están levantando gente guerrera. Mi amigo, mi amiga, no tenga miedo de aceptar a Cristo, vente. No tenga miedo de reconciliarte. No vamos a estar escondiendo. Tú sabes la cantidad de iglesias que se escondió. Ahora no trajen ni reloj, no trajen nada. Usted sabe la cantidad de gente que se escondió cuando comenzó el anuncio del COVID. Usted sabe la cantidad de gente que cerró iglesia, hermano. Y cerró iglesia alguna gente por dar, pero alguna gente por miedo. No por respetar, sino por miedo. Mira, ven, yo voy a predicar ahora a Caracas a un hombre de dinero, amigo de la familia, pues, y me dijo que tenía un amigo, un árabe amigo, y cuando comenzó el COVID, vean lo que es tremendo, hermano, cuando comenzó el COVID, puso en su apartamento, en su casa, puso como una clínica y buscó una enfermera para que lo atendiera ahí, para que estuviera ahí, sin tener COVID, sino que buscó, compró unas máquinas, unos asuntos ahí, todo, y la puso a ella ahí, compró, o sea, metió una farmacia adentro, pues, y metió unos aparatos como de clínica ahí, y él me dice que ahí lo mató el COVID, hermano, ahí lo mató el COVID, date cuenta, porque es que toda la seguridad que viene humanamente, toda la seguridad que viene, dice que según el
el carro donde se pasea el presidente más importante del mundo, el de Estados Unidos, el carro viene blindado con unas paredes de bromas, son como así, el carro blindado, carros tienen bolsas de sangre adentro, el carro puede dar desde lejos, puede avisar cualquier peligro, es un asunto terrible, el carro viene como un asunto y así los que andan detrás de él, los carros que andan detrás de él, delante de él, se pueden comunicar, lo que hable allá lo escuchan aquí, lo escuchan allá, una protección que tiene tremenda, aleluya, pero en el momento, hermano, no vale de nada, tremenda es aleluya, la cobertura que tenemos nosotros, ese es más terrible, bendito sea Dios, es verdad que ese es más terrible, oh gloria al nombre de Jesús, aleluya, no tenemos miedo, hermano, porque cuando usted tiene miedo, eso te alcanza, cuando hay miedo a hablar, aleluya, y si tú no hablas, las piedras hablarán, si tú no hablas, Dios levanta a otro, si tú no abres la boca, Dios levanta a otro, si tú no sueltas la palabra, Dios levanta a otro. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. La iglesia no, la iglesia tiene espíritu de poder y dominio propio. La iglesia tiene el espíritu de poder y dominio propio. Oh, gloria a Dios, dominio propio. Aleluya. O sea que me fui allá, que caí allá. No, hay un dominio propio. Poder y dominio propio. Es el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Pero ¿con quién ataca Satanás? Con ese miedo para ver si nos escondimos. Y hay gente que escondida, hermano. Hay gente que escondida. Es el nombre de Jesús. Porque hay gente guardando otra cosa. Hay gente que lo que guarda es otra cosa. Hay gente que lo que está pendiente disfraza el mensaje, pero es lo que está guardando es otra cosa. Hay gente que está guardando es su agenda. Hay gente que está guardando es su plataforma. Hay gente que está guardando es el púlpito, porque ¿cuántos pastores no hay ahí? Si yo doy un mensaje que le caiga bien el pastor, que le caiga bien el otro, que le caiga allá, si yo me consagro con este o trato de agradar a este, agradar allá, y cuando uno trata de agradar a uno, desagrada ya el asunto y desagrada allá, entonces uno lo que tiene es que orar y leer y tratar de sentir la palabra que Dios necesita que uno dé. Amén. Se moleste quien se moleste, se tuerce quien se tuerce, pero yo soy de los que creo que la palabra nunca golpea el espíritu, la palabra golpea la carne, la palabra nunca golpea el espíritu. Ahí puedes tú un hombre gritando, yo puedo estar sentado allá, y puedes tú un hombre sentado predicando aquí, diciendo que hay evangelistas con 3 mujeres, hay evangelistas que tienen hasta 2 familias, y yo lo que voy a hacer es gozarme allá, porque yo tengo una sola esposa, desde el día que me casé, he honrado ese momento, bendito sea Dios, y si no es así, entonces que se voltee la curaria donde yo vaya, el bote ese mañana, y el único que se lo coman los caribes a mí. Si no es así, entonces yo me voy a gozar, hermano, y voy a alabar a Dios. Pero cuando la gente tiene un trompo enrollado, la gente brinca por el mensaje. No, yo me gozo cuando yo oigo una palabra, y si algo a veces no estoy bien, porque a veces siento que hay una palabra, digo, oye Señor, gracias porque estás hablando, gracias porque me voy a enderezar con esto. Yo le vine a hablar a la gente hoy que ha tenido miedo, chicos, ha tenido miedo, vale, levántate, 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 levántate en el nombre de Jesús, que ha tenido miedo. ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que esto no comienza? Porque el miedo es un fruto del pecado. El miedo nos aleja a nosotros de las bendiciones. El miedo, aleluya, nos lleva a la miseria y a la pobreza. El miedo hace que uno oiga la voz de Dios. Miedo. ¿Cuánta gente no ha hablado conmigo? Oye, tuve una palabra y se la quise portar a su lano y no se la sorté. Y después la persona vino a hablar conmigo y me dijo, me está pasando esto. Y él terminó diciendo, oye, esa era la palabra. ¿Pero qué? ¿Por qué es eso? Por miedo. Viene el miedo. El miedo está como ahí. El miedo quiere visitarnos. Ve, el hombre estaba escondido. Aleluya, por ese miedo. Pero la iglesia debe de entender. Aleluya. Queremos que el amigo primero entienda algo. Es el nombre de Jesús. Aleluya. Que en Cristo ese miedo, aleluya, ya lo puede controlar en Cristo. En Cristo ella puede someter ese miedo. Aleluya. Y comenzar a caminar. Aleluya. Con ese poder del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que entender. Oh, gloria al nombre de Jesús. La iglesia tiene
tiene que entender que sobre nosotros reposa el mismo espíritu que reposaba en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, uno a veces tiene hasta miedo cuando uno ve a alguien en una urna, cuando uno ve a alguien con algodón en la boca, con algodón en los oídos, porque uno le da como miedo algodón en la nariz y a uno le da como miedo y uno siente como miedo y usted no ha sentido así de no ver muerto porque te da como miedo. Aleluya. Pero cuando uno entiende que uno reposa en Cristo, hermano, uno reposa en Cristo, la iglesia no anda por ahí zumbando piedra en el aire. La iglesia anda dirigido por el Espíritu Santo. La iglesia anda dirigido por el Espíritu Santo. A nosotros es que nos conviene rescatar a la gente, porque los que dicen no tener miedo son gente que tiene miedo. Es el nombre de Jesús. Cuando le llega el momento pegan gritos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es el nombre de Jesús. Aleluya, tienen miedo. Hubo una historia de un hombre que lo amarraron y lo amarraron de una mata y le pusieron leña a todo su alrededor. Esos tiempos cuando le hablaban los protestantes, y le pusieron leña y lo amarraron de la mata y le rodearon de leña. Y cuando el hombre le rodeó de leña por todas partes para meterle fuego, el hombre agarró la gasolina en las manos y el fósforo y le dijo: yo sé lo que tú estás pensando ahí, que tú estás pensando que cuando yo te prenda aquí, tú te vas a morir, vas a llegar al cielo. Eso es lo que tú estás pensando. Yo sé lo que estás pensando ahí, que cuando te conviertes aquí en ceniza vas a llegar al cielo. Y él le dijo: mira, cobarde, enciende el fósforo y prende lo que vas a prender, que me estás quitando tiempo de llegar a la presencia de Jehová. Cobarde, emprende el fósforo. Y el hombre comenzó a temblar. ¿Cuándo vas a prender la leña? Cobarde. Bendito el nombre de Jesús, porque hay gente que sabe, aleluya, que el Espíritu de Jehová es nuestra fortaleza. El Espíritu de Jehová es nuestra valentía en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino con este testimonio para que usted venga para acá, porque vamos a hacer una oración ahorita. Aleluya. La hermana que aceptó a Cristo y el esposo era mundano, de esos perversos, y el esposo la vio y la hermana comenzó con, tú sabes, ese fuego que comienza uno y tiene que terminar con ese fuego. Y le dijo: ¿para dónde tú vas? Y el hombre medio rascado le dijo: ¿para dónde tú esta hora? 9:30. Y ella le dijo: yo voy para la vigilia. Y el hombre se sacó la pistola y se la puso en la frente, así, cerquita de la frente. Y le dijo: si usted sale de aquí, yo te doy un tiro a ti. Y ella le dijo: si tú disparas, hermano, a una mujer nueva, pero cuando una persona se le mete el Espíritu de Dios, ahí no hay cobardía para nada. Yo. Y le dijo: si tú disparas esa pistola, yo me voy con Cristo. Y si tú no la disparas, yo me voy para la vigilia. Aleluya, porque así debe de caminar el hombre de Dios. Aleluya, y debemos de transmitirle a la gente, hermano, de lo que yo hablaba. Porque hay gente, pues, porque hay gente que se cree que anda muy bien armado y anda, ¿por qué? Pues porque anda en las montañas, porque anda en los montes, por el miedo, hermano, porque eso es lo que provoca, eso es lo que transmite un pecado. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú no te mueres cuando el diablo dice que tú te mueres. Tú te mueres cuando Dios dice que tú te mueres. Tú no te mueres porque tienes ese dolor. Tú no te mueres porque te tocó eso. No. Tú te mueres el momento que Dios dice que tú te mueres. Es el nombre de Jesús. Aleluya. Usted lo que tiene que ponerse en pie y véngase caminando para acá. Véngase caminando. Póngase en pie y venga caminandito para acá. La iglesia debiera de correr ya de una vez. Vamos, póngase de pie y véngase para acá. Vamos a unos 5 minutos.